Introducción. La clase desarrolla qué es la unidad de control ECU, en inglés Engine Control Unit, cómo funciona, cómo detectar problemas y sus posibles soluciones. Funcionamiento de la ECU. ¿Qué es la ECU y cómo funciona? La ECU del motor, aunque no muy conocida por todos, es un componente esencial en los automóviles, que supervisa y optimiza el rendimiento interno del vehículo. Esta unidad juega un papel crucial en la gestión de funciones vitales como la mezcla de combustible y la operación de las válvulas, asegurando así que el motor del coche opere a su máxima capacidad. La ECU, o unidad de control del motor, actúa como el cerebro del vehículo, encargándose de monitorear y regular las funciones críticas para un rendimiento óptimo del motor y sus componentes. Entre las principales responsabilidades de la ECU se encuentran la gestión de la temperatura del motor, las revoluciones por minuto, el consumo de combustible y las emisiones de gases, entre otros. Características de la ECU. De entre las características o aspectos principales que se deben considerar sobre la centralita ECU, destacamos las mencionadas a continuación. Se trata de un dispositivo electrónico ubicado en el compartimiento del motor del vehículo. Controla varios de los aspectos del motor, como la cantidad de combustible inyectado o la presión del aceite en el colector de admisión. Es programable, pudiéndose ajustar para adaptarse a las diferentes condiciones de conducción y personalizar el rendimiento del vehículo. Está diseñada principalmente para funcionar por sí sola sin tener que esperar la intervención del conductor. Funcionamiento de la ECU. La ECU trabaja en conjunto con una red de sensores distribuidos por el vehículo, que le proporcionan datos continuos sobre el estado del motor, permitiendo realizar ajustes casi instantáneos. Estos sensores vigilan aspectos clave como la aceleración, la inyección de combustible y la presión, recopilando información esencial para los ajustes necesarios. La ECU también está equipada para diagnosticar fallos tan pronto como el vehículo se pone en marcha, alertando al conductor a través de indicadores en el tablero, como la luz de Check Engine. La evolución desde 1996, con la introducción de la inyección electrónica de combustible, los vehículos empezaron a incorporar sistemas OBD2 que permiten la conexión de un ordenador a la ECU para su programación y personalización mediante un cable. Funciones de la ECU. Verificación de la ignición. La ECU es la principal encargada de fijar el tiempo que debe de durar la chispa necesaria en el proceso de combustión. Para ello, hace uso de los datos del coche, como las revoluciones, temperatura actual o presencia de carga en este. Con esto, se mejora la potencia del automóvil, así como la eficiencia en el combustible. Control de la inyección del carburante. Con el objetivo de que el motor alcance las temperaturas ideales de funcionamiento, la centralita ECU se encarga de establecer la cantidad de combustible que debe inyectarse, siempre en función de la situación en la que se encuentre o el uso que se le esté dando al vehículo. Almacenamiento de la información. Cada uno de los datos erróneos o anómalos se almacenan en la centralita del motor. Distribución de las válvulas. La apertura de las válvulas, así como el tiempo que permanecen en este estado, es decisión de la ECU, elemento que determina el periodo exacto en que las válvulas deben cerrarse, optimizando con ello el flujo de aire que entra para realizar la mezcla con el combustible. Debemos de tener en cuenta que, adicionalmente a las funciones clasificadas sobre la centralita, son muchas otras las que lleva a cabo, como la recepción de datos o envío de señales de salida. Partes que forman la ECU. Como en la mayoría de piezas que forman el conjunto de la mecánica del coche, son varios los elementos que la forman. En lo que respecta a la composición de la centralita, destacamos la importancia de cada una de sus partes, pues permiten realizar sus funciones de forma eficiente y completa. Con ello, y teniendo en mente la imagen de la centralita semejante a un ordenador, podemos destacar sus partes como las siguientes: fuente de alimentación, elemento capaz de aportar y regular la energía eléctrica al conjunto de la centralita, CPU o unidad central de procesamiento. Se trata de un procesador, o varios, cuya función es la de recibir los datos, realizar los cálculos oportunos y enviar una respuesta distinta en función del programa. Memorias de almacenamiento. Encontramos tres tipos de memorias de almacenamiento distintas en la centralita ECU, distinguiéndose de la siguiente forma:
RAM o memoria de acceso aleatorio. Puede ser escrita y reescrita muchas veces, es decir, los datos que introduce son de carácter temporal, ROM, o memoria de solo lectura. Como su propio nombre indica, este tipo de memoria cuenta solo con la información básica, EEPROM o memoria programable, manipulable a la hora de querer reprogramar o clonar la centralita. La información que presenta puede cambiarse. Interfaz de entrada. Elemento capaz de recibir todas las señales enviadas por los sensores, convirtiéndolas en digitales para la compresión del CPU. Interfaz de salida. Convierte las señales digitales y el CPU, mencionados anteriormente, con el objetivo de que los sensores y actuadores del motor puedan comprenderlas, así como otro tipo de elementos controlados por la centralita. Junto con los elementos mencionados, destacamos también otro tipo de componentes electrónicos presentes en la ECU, como los condensadores, los drivers y los diodos, siendo elementos que permiten suministrar la energía a la centralita, mantenerla en buen estado, protegerla y coordinar sus componentes. ¿Cómo detectar problemas en la ECU? Es fundamental detectar a tiempo cualquier problema en la ECU para mantener el vehículo en óptimas condiciones. Algunas señales de alerta incluyen dificultades para arrancar el vehículo, en caso de avería en la centralita, y puesto que es la responsable de controlar el proceso de encendido del motor, se presenciarán problemas a la hora de arrancar el coche. Consumo elevado de combustible, pérdida de potencia y aceleración irregular. La centralita ECU es responsable de controlar la inyección de combustible, la ignición y otros parámetros del motor. Si este elemento falla, la potencia del motor se verá afectada. Activación de luces de advertencia como Check Engine. Emisión de humo excesivo por el escape, indicando problemas de combustión. Fallos en accesorios electrónicos, como el aire acondicionado o la radio. Problemas de transmisión. Aunque no en todos, en muchos coches la ECU controla la transmisión. Si es este tu caso y la pieza presenta una avería, podría derivar en cambios de marcha bruscos o pérdida de la marcha adecuada. Diagnóstico de la ECU. ¿Cómo se realiza? Muchos usuarios desconocen los pasos que se han de seguir para realizar el diagnóstico de la centralita ECU, pudiendo hacerlo con el uso de herramientas específicas como pueden ser escáneres de diagnóstico o programas especialmente diseñados para este fin. Con ello, y haciendo uso de las herramientas mencionadas, podemos seguir estos pasos para el diagnóstico de la centralita. Conecta el escáner al puerto de diagnóstico del coche OBD, ubicado generalmente debajo del tablero o en el motor. Realizar la lectura de los códigos de error con el escáner de diagnóstico. Se trata de códigos numéricos que indican el problema que está sufriendo el coche. Interpretar los códigos de error. Para ello, debemos hacer uso de una tabla de códigos de error, determinando con ello el problema en específico. Realizar pruebas adicionales. Una vez que se ha identificado el problema, es posible que sea necesario realizar pruebas adicionales para averiguar la causa real del problema. Recuerda, el diagnóstico de la centralita ECU es un proceso que requiere de una serie de conocimientos técnicos y de experiencia. Soluciones ante fallos en la ECU. Si se detectan problemas con la ECU, existen diversas estrategias de reparación, reemplazo de sensores dañados o actualización del software de la ECU. Clonación de la información de la ECU en una nueva unidad en caso de daños severos. Reinicio de la ECU, especialmente si la información es irrecuperable. Sustitución completa de la ECU si el problema es grave. Es crucial acudir a profesionales cualificados para cualquier diagnóstico o reparación de la ECU, garantizando así la correcta resolución de los problemas. ¿Cuál es la vida útil de la centralita ECU? Son varios los factores que influyen en la vida útil de la centralita ECU, pues en función de la calidad de la pieza, las condiciones de uso y mantenimiento del coche, será una u otra su duración. Teniendo en cuenta lo anterior, y por lo general, podemos decir que la vida útil de la centralita del motor suele ser de unos 100.000 kilómetros, pudiendo ser mayor si se mantiene en perfectas condiciones y se conduce de forma eficiente. ¿Sabías que el diseño de la centralita ECU está hecho para que dure un largo periodo de tiempo? No olvides que, realizando un correcto mantenimiento en la pieza, así como haciendo las revisiones correspondientes,
la duración aumentará. ¿Cuánto cuesta reemplazar la centralita EQ? El cambio o sustitución de la centralita del motor es uno de los más caros que podemos encontrar, siendo el coste de la pieza de entre los 1.000 y 3.000 euros, en función de la marca y modelo de coche. Junto con lo anterior, y siempre que no vayamos a realizar el cambio nosotros mismos, deberemos sumar al precio mencionado el coste de la mano de obra, pudiendo suponer un total de entre los 2.000 y 4.000 euros. Implicaciones en la gestión de la flota. Aunque puede pasar desapercibida para muchos, la EQ es un componente fundamental en el rendimiento y la eficiencia de los vehículos modernos. Si la EQ no funciona apropiadamente, el vehículo puede tener multitud de fallos y averías, provocando que el vehículo no se pueda utilizar para prestar el servicio. Es muy importante, para que la EQ esté en perfectas condiciones de utilización, realizar el mantenimiento según las instrucciones del fabricante y en los kilómetros que recomienda. También se recomienda realizar un mantenimiento preventivo para encontrar posibles averías en la EFU. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!